relaciones sexuales promedio en adultos. El 5% de los adultos tiene sexo todos los días. 1 de cada 5 adultos lo hace entre 3 y 4 veces a la semana. La franja de edad con más relaciones es entre los 35 y los 44 años. Reconocen mantener unos 112 encuentros sexuales al año. La primera vez que tuve relaciones sexuales fue cuando me casé. Con mi marido sería, a los 24 años. Y enseguida tuve mi hija. Porque quedé la misma noche del casamiento. Quedé embarazada. Cuando fui al ginecólogo tendría 26, 27 años. Para hacerme una revisación a ver cómo había quedado, porque después de todo lo que pasé, tuve que esperar 6 años para poder comprar otra vez mi hijo, porque dice que adentro había quedado todo. No había antes esa cosa que las madres se ponían y te conversaban y te explicaban y te decían, ¿viste? Era todo más reservado. Sexo hubo siempre. Porque no me vas a decir que antes no, sí, siempre hubo. Lo que pasa es que era más escondido. La información provenía de boca en boca, porque nosotros nos comunicábamos con los chicos del colegio, alguna novedad que ellos tenían, lo que podían saber, lo que podían averiguar. Y nos reuníamos en los recreos y bueno, y de ahí nada más, porque antes era todo muy distinto, no había informaciones así de los padres, porque los padres también eran un poco severos en ese sentido. Así que era así, era una cosa muy precaria las cosas que llegábamos a saber con el tiempo, ¿no? Porque yo llegué al casamiento y no sabía nada. La tele no me brindaba ningún tipo de información porque lo único que se sabía de la tele era que decían que había una pastilla que era para los dolores menstruales. Pero nada más, no se sabía nada para embarazados ni nada de ese estilo porque no. La primera vez que tuve relaciones sexuales fue cuando me casé a los 29 años. Mi primera experiencia sexual fue linda porque fue amor, no sexo. Fue una experiencia con cuidados, una experiencia cuidada, agradable, no fue desagradable, divertida además. La primera vez que fui al ginecólogo fue a los 13 años, porque desarrollé a temprana edad. Por tener irregularidades en la menstruación, donde hice un tratamiento. Después, a los 29 años antes de casarme, para tomar métodos preventivos para no tener un embarazo rápido. En realidad, cuando era chica, los métodos anticonceptivos no existía la información que existe hoy día, no se difundía, era un mito hablar de sexo, o informar a los adolescentes precozmente qué métodos aplicar. Pero debido a mi curiosidad, teniendo a mi mamá como referente, dándole a ella un poquito de vergüenza por las preguntas que a veces le hacía, teniendo primas más grandes, de ahí sacaba informaciones. En realidad, los métodos que existieron y existen actualmente, los preservativos y las pastillas anticonceptivas, excepto que se incorporó el DIU en la actualidad. Con mi grupo de compañeras en la escuela a los 11, 12, 13 años, la mayoría no había desarrollado. Yo desarrollé, como dije anteriormente, prematuramente. Mi curiosidad me llevaba a siempre estar atenta a las conversaciones de los adultos y donde no se me informaba, preguntaba. Fui voz cantante de tener grupos sentados donde yo adiccionaba o explicaba algunas cosas porque el italiano que hablaba mi papá las traducía al castellano
las aprovechaba como que yo las sabía. Pero no era normal ni común para la época porque el tema siempre fue tabú. En la tele la sexualidad no existía. Uno para ver un cuerpo exótico con bustos y colas o algo insinuante tenía que pagar una entrada y era un teatro de revista. O sea, la tele tanto en lo verbal como en lo físico, en lo que se mostraba, era muy respetuosa, era muy tabú. La primera vez que tuve relaciones sexuales fue cuando me casé, a los 17 años. No tenía ninguna información de nada, porque antes no había posibilidad de hablar de esto ni con los padres, ni con los amigos, porque eran ignorantes igual que uno, y no había tantas cosas como hay ahora, ¿no? No existía, y si las sabía era muy poco. Resulta que mi madrina de casamiento era una chica ya grande, casada, y tenía una abuela amorosa enfrente de casa. Y siempre tejía crochet y yo quería aprender. Entonces ella me decía, ¿así que te casás, Marita? Le digo, sí, abuela, estoy contenta. No sabe lo que te espera. Y yo ya estaba con las antenas así puestas. Y mi madrina me llama y me dice, vení, que mira, tengo regalo de casamiento. Era un juego de baby doll precioso. Yo ya lo tengo, ¿eh? Entonces lo ve también la abuela. Dice, por lo que le va a durar puesto. Yo digo, ¿por qué me está diciendo eso? Bueno, la cuestión es que después cuando me casé y vi que el camisón iba cada vez quedando menos, el baby doll y todo lo demás, dije, ¿cómo sabía la abuela Marta que me iba a pasar esto? O sea, ignorancia neta, pura y total. En la escuela con mis compañeros no se hablaba de sexo, porque todos pensábamos más o menos iguales y la timidez que uno tenía al preguntar no la hacíamos. Entonces pensábamos que íbamos a tener sexo, o que hoy es sexo, era hacer el amor cuando uno se casaba y cuando se iba a conseguir un hijo nada más. La primera vez que fui al ginecólogo fue cuando quedé embarazada de mi hija, a los 3 meses de casada. Después venía la información con el ginecólogo que me iba guiando y ayudándonos, ¿no? No sabía que había algún método conceptivo. Sí, después me di cuenta que había cualquier cantidad, lo que pasa es que yo no estaba informada. En cuanto te vi, comprendí y sentí tu voz tan sensualmente, gran falsante, mi hombre sin rival, el ruido de tu mundo me reclama. Bueno, mi primera relación sexual fue a los 16 años y no fue con la persona que tuve mis hijos, sino que fue mi primera experiencia. Mi primera relación sexual fue una muy linda experiencia porque creo que me sentí que me trataron bien, principalmente, y que me sirvió, fue una buena experiencia en general. De ahí después me conocí al papá de los chicos y fue lo mejor que me pudo haber pasado. La primera vez que fui al ginecólogo fue a los 13 años, solamente por curiosidad y para saber el día de mañana si yo iba a tener relaciones sexuales, para saber cómo cuidarme. Igualmente no fue inmediata la primera relación sexual, sino que, como ya dije antes, fue a los 16 años, pero yo tenía una prevención. La primera información que yo recibí sobre las relaciones sexuales, yo era muy curiosa y principalmente le preguntaba a mis hermanos mayores, donde me explicaban a su manera cómo podían y era más gracioso que otra cosa, hasta que después, bueno, la investigación era por el lado de mis amigas, a ver quién había sido primero en tener relaciones y era lo que más nos preocupaba, más que nada por intriga, pero eso era de qué se trataba. ¿Qué dicen ahora lo de tu primera vez y todo eso que están diciendo que es verdad?
No sé qué estarán esperando, porque por más que yo tenía mi primera vez o no la voy a contar. Ah, muy bien. Yo ya dije, el matrimonio no voy a llegar virgen, así cuando me case se van a dar de ahí cuenta era la... Claro. que ya... Que ya no soy virgen. Que yo no soy virgen. Bueno, la primera vez que tuve relaciones sexuales fue a los 14. Fue con un chico con el que estaba saliendo y tuvimos relaciones. Mi curiosidad sobre el tema empezó de muy chiquita porque tenía un amigo que es insoportable y se la pasaba mostrándome videos, contándome cosas. Che, mirá, me contaron, qué sé yo. Y bueno, ahí me empezó a generar curiosidad eso. Así que bueno, empecé a preguntarle a mi vieja y ese tipo de cuestiones. Cuando hablaba con mi mamá, ella siempre fue muy liberal en ese tema. O sea, cualquier cosa que me pintaba preguntarle, ella me respondía sin problemas. Sea la situación en la que sea, estuviéramos en la calle comprando en el supermercado o en casa tomando mate, ella siempre me decía, mira, esto es así, así y así. Siempre me venís a preguntar a mí que yo te lo voy a contestar. La primera vez que fui al ginecólogo fue a los 14, antes de tener relaciones. Los métodos anticonceptivos que conocía, más o menos me los había explicado mi mamá, pero después cuando fui a la ginecóloga, ahí me interioricé en el tema. Los métodos anticonceptivos que conocía eran principalmente el preservativo y después cuando fui a la ginecóloga la doctora me explicó el tema de las pastillas y ahí empecé a tomar las pastillas. Mi entorno siempre me aportó información sobre el tema. En un primer momento fue en la escuela, que había clases especiales de educación sexual en donde, por ejemplo, nos enseñaban cómo se ponía un preservativo, tenías que pasar enfrente de la clase y mostrar, se pone así, se pone así. Y también nos daban una tarea que era agarrar un espejo y mirarse la vagina porque era como una manera de conocerse a uno mismo. Y eso. Creo que hoy en día en la tele hay mucha información, cada vez más. De hecho, yo cuando era chiquita miraba las novelas y hoy en día también, y hay escenas de sexo a las 2 de la tarde como a las 10 de la noche. Así que, qué sé yo, creo que los medios de comunicación cumplen un rol muy importante. Las estadísticas indican que en la Argentina, a los 14 años, 6 de cada 10 adolescentes argentinos ya tuvieron relaciones sexuales. Casi el 90% usa preservativo en su primera vez y el 70% se cuida siempre. Además, el 16% de las chicas en edad adolescente ya se hizo un test de embarazo y el 11% uno para saber si tiene SIDA.